Hola, bienvenidos a la lectura de hoy, 3 de julio. Estamos en la lectura 185 de este devocional de 366 días. El devocional se llama así: Los propósitos de Dios para ti. En 1981, Pipa y yo sentimos que Dios nos estaba llamando a un ministerio a tiempo completo en la Iglesia de Inglaterra y a que yo me ordenara ministro. También sentimos que debíamos hacer nuestro entrenamiento en Durham a partir de septiembre de 1982. Yo encabezaba la lista de espera para el acceso a la escuela de teología en la Universidad de Durham. Me dijeron que era casi seguro que alguien abandonara y que prácticamente tenía garantizado un lugar. Basándome en aquello, anuncié por todos lados nuestros planes, incluyendo a todo el buffet, donde ejercía como abogado, que me iba. Justo antes de la fecha en la que debía comenzar la universidad, recibimos la noticia de que excepcionalmente nadie había abandonado aquel año y que no sería posible que fuéramos a Durham. Intentamos persuadirlos de todas las maneras para que cambiaran de opinión. Ante la negativa, intentamos desesperadamente encontrar otra escuela de teología que nos aceptara. Oramos e hicimos todo lo que pudimos, pero fue en vano. La puerta estaba firmemente cerrada. El año siguiente fue extremadamente difícil. En el despacho de abogados me dieron muy poco trabajo, pues sabían que me iba y por lo tanto no tenían ningún incentivo para construir mi carrera. En ese momento aquello supuso una desconcertante y tremenda decepción. Finalmente, Pipa y yo fuimos a estudiar a Oxford al año siguiente y con el tiempo comencé a trabajar como coadjutor en HTV en 1986. Mirando en retrospectiva, si hubiéramos conseguido el puesto en Durham, conseguir una coadjutoría en HTV hubiera sido imposible por cuestiones de tiempo y no estaríamos haciendo lo que hacemos hoy. Estoy enormemente agradecido a Dios por bloquear nuestros planes y ordenar estratégicamente nuestros pasos. Si estás atravesando un revés o una decepción, recuerda que los propósitos de Dios para ti son buenos, agradables y perfectos. Nada sucede sin el permiso de Dios. Él tiene el control y dispone todas las cosas para el bien. Vamos a leer Proverbios 16 del 8 al 17. Dice: Más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. La sentencia está en labios del rey. El veredicto que emite no traiciona la justicia. Las pesas y las balanzas justas son del Señor. Todas las medidas son hechura suya. El rey detesta las malas acciones porque el trono se afirma en la justicia. El rey se complace en los labios honestos, aprecia a quien habla con la verdad. La ira del rey es presagio de muerte, pero el sabio sabe apaciguarla. El rostro radiante del rey es signo de vida, su favor es como nubes llenas de lluvia en primavera. Más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. El camino del hombre recto evita el mal, el que quiere salvar su vida se fija por dónde va. Y el devocional dice acerca de Proverbios: Dios ordena tus pasos a través de los planes humanos. Está bien planificar, sin embargo, necesitamos hacerlo con la humildad necesaria, reconociendo que nuestros planes solo tendrán éxito si el Señor quiere. El escritor de Proverbios afirma: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. A veces alineamos nuestros planes con los propósitos de Dios. En otras ocasiones, desde luego lo digo por propia experiencia, Dios anula nuestros planes. Debemos tener en cuenta siempre que es posible equivocarnos y que felizmente es el Señor quien determina nuestros pasos en última instancia. Dios a menudo lleva a cabo sus propósitos a través de un buen liderazgo. Los buenos líderes motivan a otros. No basan sus decisiones simplemente en lo que es popular, como lo señala The Message. El buen liderazgo tiene un fundamento moral. Cultivan un ambiente de transparencia. El rey se complace en los labios honestos. Aprecia a quien habla con la verdad. El rostro radiante del rey es signo de vida. Su favor es como lluvia en primavera. La oración dice: Gracias, Señor, porque aunque hago planes en mi corazón, en última instancia eres tú quien determina mis pasos. Vamos a leer ahora Hechos 22, del versículo 22 hasta el capítulo 23, versículo 11. Y dice así: La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron: Bórralo de la tierra, ese tipo no merece vivir. Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Cuando lo estaban sujetando con correas para azotarlo, Pablo dijo al centurión que estaba ahí:
¿Permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante. ¿Qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, dijo el comandante. Pues yo la tengo de nacimiento, respondió Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo, lo desató y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Luego llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. Capítulo 23. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo, hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Los que estaban junto a Pablo le dijeron, ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho, está escrito, no hables mal del jefe de tu pueblo. Pablo, sabiendo que uno de ellos era saduceo y los demás fariseos, exclamó en el consejo, hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, ni los fariseos en cambio reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto y algunos de los maestros de la ley que eran fariseos se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. ¿Acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel? Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo, así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de ahí por la fuerza y llevárselo al cuartel. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has estado dando testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. El devocional dice acerca de Hechos. Dice, ¿estás preocupado por tu futuro? ¿Estás enfrentando dificultades y oposición o pasando por tiempos de crisis? ¿Los planes están en tu contra? Hay una serie de planes contrapuestos en esta historia. ¿Cómo se relaciona con los propósitos de Dios? Primero, la multitud. La multitud planea borrar a Pablo de la tierra. Aunque esto le genera dificultades a Pablo, fracasan finalmente porque sus planes están contra el propósito de Dios. Segundo, el comandante. El comandante era un hombre con poder militar. Planeaba hacer azotar a Pablo. Pablo es llevado a la sala de tortura, pero el plan fracasó porque era ilegal azotar a un ciudadano romano antes de ser condenado, y el comandante no se había dado cuenta de que Pablo era un ciudadano romano. 3. El consejo. Las autoridades religiosas. El Sanedrín planeaba matar a Pablo. Pablo es llevado a juicio y puesto en el banquillo, donde señala su inocencia. Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. La respuesta de Pablo es, hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios. Después, Pablo logra dividir a la asamblea, lo cual se componía de fariseos, quienes creían en la resurrección de los muertos, y saduceos, quienes no creían en ella. Pablo decide aprovechar la oposición. En efecto, afirma, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Las crisis. En medio de todo esto, Pablo busca alinear sus planes con los planes de Dios. Fue guiado por Dios y en el Espíritu resolvió ir a Jerusalén y luego a Roma. Sin embargo, a pesar de esto, encontró una crisis tras otra. Pablo tuvo que haberse preguntado si había pasado por alto los propósitos de Dios. Pero en medio de esta crisis, el Señor se le apareció y lo alentó. ¡Ánimo! Así como has estado dando testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Dios ordenará estratégicamente tus pasos al igual que lo hizo con Pablo. La soberanía de Dios significa que no tenemos que preocuparnos por el resultado final. Él tiene el control completo, aunque no siempre será fácil verlo en el momento. El propósito de Dios es que tú, al igual que Pablo, testifiques donde quiera que vayas. Testifica. Cuando sea apropiado, da tu testimonio. Tu vida es un testimonio incluso cuando no estás hablando. No esperes hasta que todo vaya bien. En realidad, a veces tu testimonio es más poderoso en tiempos difíciles. La oración dice, Señor, dame el mismo coraje que le diste al apóstol Pablo para que dé testimonio acerca de ti donde quiera que vaya. Vamos a leer 2 de Reyes 6:24 hasta el capítulo 8, versículo 15.
Dice, algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó todo a su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 siclos de plata y un cuarto de cab de estiércol de paloma, 5 siclos. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó, «Sálvanos, mi señor y rey». «Si el Señor no te salva», respondió el rey, «¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa?». Ella se quejó. «Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comiéramos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos, pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido». Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. Luego reanudó su recorrido por la muralla, y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. «Que Dios me castigue sin piedad», exclamó el rey, «si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat». Mientras Eliseo se encontraba en su casa, sentado con los jefes, y el rey envió un mensajero. Antes de que éste llegara, Eliseo dijo a los jefes, «Ahora van a ver cómo ese asesino envía a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atranquen la puerta para que no entre. ¿No se oyen los pasos de su señor detrás de él?». No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo, «Esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él?». Segunda de Reyes 7. Eliseo contestó, «Oigan la palabra del Señor que dice así, mañana a estas horas a la entrada de Samaria podrá comprarse un seah de harina refinada con un siclo de plata y hasta 2 seahs de cebada por el mismo precio». El ayudante personal del rey respondió al hombre de Dios, «No me digas, aun si el Señor abriera las compuertas del cielo no podría suceder tal cosa». «Pues lo verás con tus propios ojos», le advirtió Eliseo, «pero no llegarás a comerlo». Liberación de Samaria. Ese día 4 hombres que tenían una enfermedad en la piel se hallaban a la entrada de la ciudad. «¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte?», se preguntaron unos a otros. «No ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, no sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los arameos para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Si nos matan, de todos modos moriremos». Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento arameo, ya no había ahí nadie. Y era que el Señor había confundido a los arameos, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros, «Seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos». Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Cuando los hombres con la piel enferma llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de ahí plata, oro y ropa, y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda, y también de ahí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros, «Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso». Así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas. Les dijeron, «Fuimos al campamento de los arameos y ya no había nadie ahí. Solo se oían a los caballos y asnos que estaban atados, y las tiendas las dejaron tal como estaban». Los centinelas, a voz en cuello, hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio. Aunque era de noche, el rey se levantó y dijo a sus ministros, «Déjenme decirles lo que esos arameos están tramando contra nosotros. Como saben que estamos pasando hambre, han abandonado el campamento y se han escondido en el campo. Lo que quieren es que salgamos para atraparnos vivos en la ciudad». Uno de los ministros propuso, «Que salgan algunos hombres con 5 de los caballos que aún quedan aquí. Si mueren, no les irá peor que por la multitud de israelitas que está por perecer. Envíenlos a ver qué pasa». De inmediato los hombres tomaron 2 carros con caballos. Entonces el rey los mandó al campamento del ejército arameo con instrucciones de que investigaran. Llegaron hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y de objetos que los arameos habían arrojado al huir precipitadamente. De modo que regresaron los mensajeros e informaron al rey. El pueblo salió a saquear el campamento arameo, y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, se pudo comprar una seah de harina refinada por solo un siclo de plata, y hasta 2 seahs de cebada por el mismo precio. El rey había ordenado a su ayudante personal que vigilara la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló ahí mismo, y ahí se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a su casa.
Sucedió tal y como el hombre de Dios había dicho al rey. Mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse 2 seas de cebada por 1 siclo de plata y 1 seah de harina refinada por el mismo precio. El ayudante había dicho al hombre de Dios: no me digas, aun si el Señor abriera las compuertas del cielo, no podría suceder tal cosa. De modo que el hombre de Dios respondió: pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. En efecto, así ocurrió. El pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y ahí murió. Ahora bien, Eliseo había dicho a la mujer a cuyo hijo él había revivido: anda, vete con tu familia a vivir donde puedas, porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país y que ésta dure 7 años. La mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios y se fue con su familia al país de los filisteos, donde se quedó 7 años. Al cabo de los 7 años, cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. En esos momentos el rey estaba hablando con Giezi, el criado del hombre de Dios, y le había dicho: cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y precisamente cuando Giezi le contaba al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Así que Giezi dijo: mi señor y rey, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo revivió. El rey le hizo preguntas a la mujer y ella se lo contó todo. Entonces el rey ordenó a un funcionario que se encargara de ella y le dijo: devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que hayan producido sus tierras desde el día en que salió del país hasta hoy. Luego Eliseo se fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo y cuando le avisaron que el hombre de Dios había llegado, ordenó a Hazael: llévale un regalo al hombre de Dios. Cuando lo veas, consulta al Señor por medio de él para saber si me voy a recuperar de esta enfermedad. Hazael fue a ver a Eliseo y como regalo, le llevó de las mejores mercancías de Damasco, cargadas en 40 camellos. Cuando llegó, se presentó ante él y dijo: Ben-Hadad, rey de Aram, su servidor, me ha enviado para preguntarle si él se va a recuperar de su enfermedad. Elías respondió: ve y dile que sobrevivirá a esa enfermedad, aunque el Señor me ha revelado que de todos modos va a morir. Luego Eliseo se quedó mirándolo fijamente hasta que Hazael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se echó a llorar. ¿Por qué llora, mi señor?, preguntó Hazael. Porque yo sé bien que vas a causarles mucho daño a los israelitas, respondió. Vas a incendiar sus fortalezas y a matar a sus jóvenes a filo de espada. Despedazarás a los niños y les abrirás el vientre a las mujeres embarazadas. Hazael exclamó: ¿qué es este servidor de usted sino un pobre perro? ¿Cómo es posible que haga tal cosa? Entonces Eliseo declaró: el Señor me ha revelado que vas a ser rey de Aram. Hazael se despidió de Eliseo y regresó para presentarse ante su rey. Cuando Ben-Hadad preguntó qué había dicho Eliseo, Hazael respondió: me dijo que usted sobrevivirá a su enfermedad. Pero al día siguiente tomó una colcha y empapándola en agua tapó la cara del rey hasta asfixiarlo. Así fue como Hazael usurpó el trono. Muy bien, ahora vamos a leer el devocional de Segunda de Reyes. Y dice así: Dios ordena tus pasos a través de los agentes humanos. Dios resuelve sus propósitos a través de la acción humana. El sufrimiento del pueblo de Samaria era casi insoportable. La hambruna, los costos astronómicos de los alimentos e incluso el canibalismo. El rey de Israel dio una excusa lamentable para no ayudar a la mujer que gritaba: «Sálvenos, su majestad». Respondió: «Si el Señor no te salva, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte?». Esa es la reacción equivocada. La soberanía de Dios y sus planes no son una excusa para inacción humana. Dios trabaja a través de agentes humanos. Cuando hay necesidades, estás llamado a ser las manos de Dios. Esto es lo que Eliseo hizo respondiendo a aquellas necesidades. Dios usó a Eliseo y él profetizó: «Escuchen la palabra de Dios. La hambruna ha terminado. Mañana a esta hora la comida será abundante». Dios usó a 4 hombres con lepra, quienes descubrieron dónde habían comido en abundancia. Mientras comían y bebían, dijeron entre sí: «Esto no está bien». Hoy es día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Los precios de los alimentos cayeron durante la noche y cada palabra que Eliseo había dicho resultó cumplirse a la letra. A pesar de que el mundo produce suficiente comida para todos, 1 de cada 8 personas en este planeta vive con el dolor del hambre. Si simplemente nos alimentamos nosotros mismos, esto no está bien. Debemos hacer todo lo que podamos para poner fin a la pobreza extrema en nuestra generación. Esta también es una maravillosa ilustración de cuál debe ser nuestra motivación para decirle a los demás las buenas nuevas acerca de Jesús. Aquellos hombres hambrientos encontraron una montaña de comida y se dieron cuenta de que Dios los había librado de sus enemigos. Podrían haber mantenido la buena noticia en secreto solo para ellos, pero hubiera sido algo totalmente egoísta, aunque estuvieron tentados de hacerlo.
Tenemos noticias mucho mejores que las que ellos tenían, las buenas nuevas de Jesús y el Evangelio. No te las guardes para ti, eres el agente humano responsable de llevar a cabo los planes de Dios. Igualmente, la gente de la ciudad podría haberse quedado allí en condición de perdidos, negándose a creer las buenas noticias. De hecho, el rey no responde muy positivamente al principio, pues sospechaba que era una trampa. Asimismo, algunas personas no responden a la oferta de vida que Jesús hace a cada ser humano hoy porque sospechan que hay alguna trampa. Dios no se limita a hacer cumplir sus propósitos a través de agentes humanos, sino que a veces revela estos planes a sus profetas. Eliseo profetizó en plena época de hambruna que en 24 horas habría comida en abundancia. Eso parecía totalmente increíble en aquel momento, pero Dios rescató su pueblo. La profecía de Eliseo se hizo realidad, tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer. Dios también reveló a Eliseo lo que estaba a punto de sucederle al rey. La oración dice: Señor, gracias por tener buenos planes para mi vida en la cual tus propósitos finalmente prevalecerán. Ayúdanos a ser una bendición para el mundo, alimentando a los hambrientos y trayendo las buenas nuevas de Jesús a un mundo que necesita desesperadamente alimentos físicos y espirituales. Pipa añade sobre Segunda de Reyes 6 del 24 hasta el 8:15. Dios escoge a los más repudiados, entre paréntesis 4 leprosos, para descubrir el campamento abandonado de los sirios. Qué divertido tuvo que haber sido para ellos saciar sus cuerpos hambrientos con comida deliciosa y probarse ropa hermosa. Ellos fueron los primeros en tener lo mejor. Muy bien, hasta aquí llega el devocional del día de hoy. Espero que te haya servido y que puedas compartirlo con alguien. Nos vemos mañana.